Buenas noches. La cárcel militar de Tolemaida fue convertida en un lucrativo negocio particular de los internos donde el común denominador es la corrupción. La demoledora conclusión la hizo la Comisión Especial del Ministerio de Defensa, que hoy entregó su informe sobre lo que pasaba en ese penal. Según el reporte, la situación de corrupción y caos era tal que los internos vendían los kioscos a otros reclusos. El revelador informe de la Comisión de Verificación de las Irregularidades en la cárcel de Tolemaida fue entregado esta tarde al ministro de Defensa, Rodrigo Rivera. Según el documento de 10 páginas, la cárcel de Tolemaida se convirtió en un desorden administrativo sin precedentes con un alto grado de corrupción. El centro fue transformado en negocios particulares de toda índole. Era negocio para los internos propietarios de los talleres productivos, que en algunos casos eran muy prósperas empresas privadas y para quienes en ellas elaboraban. Era también negocio para quienes se reclamaban como propietarios de las cabañas que las vendían. El informe elaborado por el director del INPEC, general Adolfo Ricaurte, el viceministro Rafael Guarín y los inspectores del Ejército y las Fuerzas Militares señala también que era un negocio para quienes dirigieron el penal, que abusando de sus cargos lo convirtieron en una empresa de extracción de recursos. En el capítulo de las cabañas dentro de la cárcel, el informe dice que eran construidas por los internos sin permisos. La corrupción es aberrante. Se observó también que las cabañas fueron asignadas de tiempo atrás a determinados internos, quienes las asumían como su propiedad privada, a tal punto que se registran testimonios que indican que eran vendidas entre ellos. Como todas las cárceles del país, el penal de Tolemaida tenía proyectos productivos, pero el manejo no era de resocialización, sino que constituían negocios privados que beneficiaban a un número limitado de reclusos. La maquinaria de los talleres y los insumos de producción eran de propiedad de los internos dueños de los negocios. Como los productos eran comercializados por los mismos internos dentro del fuerte de Tolemaida y en algunos casos fuera de este, no existía control efectivo en la guardia de entrada y salida de los internos que desarrollaban trabajos extramuros. En cuanto a permisos extramuros, el desorden es evidente para la comisión. 92 internos salían a laborar en la meseta de Tolemaida desde tempranas horas. Tal actividad se hizo sin que intermediara permiso judicial o autorización del director de la cárcel en los términos descritos en la ley. Esto es, a través de los cuerpos colegiados que no estaban conformados, en la medida que la libertad de ingreso y de salida para los internos era la norma. Este informe, que ya está en manos del ministro de Defensa, será enviado en las próximas horas a la Procuraduría y a la Fiscalía y será pieza clave para establecer responsabilidades sobre quienes permitieron este caos penitenciario y militar. En el mismo informe que hoy recibió el ministro Rodrigo Rivera, los investigadores aseguran que los medios que hicieron las denuncias y destaparon el escándalo de corrupción y caos en la cárcel de Tolemaida se quedaron cortos. En su momento, mandos militares quisieron bajarle el tono a las denuncias. Tan pronto la revista Semana hizo las denuncias y reveló las fotografías de las irregularidades que se presentaban en la cárcel militar de Tolemaida, el ministro de Defensa Rodrigo Rivera conformó una comisión especial. Esta es una comisión que, como dijimos, va a hacerle seguimiento a todas estas tareas que el Ejército Nacional ha venido haciendo hasta este momento. En la misma rueda de prensa que se realizó en la misma base, el comandante del Ejército General Alejandro Navas explicó que las medidas se habían tomado desde que asumió el cargo. No ha habido irregularidades. Como lo dije al final del informe, si hay alguna irregularidad que es de conocimiento de ustedes o de algún ciudadano, estamos prestos aquí para atenderla. En esta oportunidad, los periodistas por primera vez pudieron entrar a la cárcel y comprobar, según los mandos militares, que tales irregularidades ya habían sido detectadas y superadas. A partir de enero, todos los celulares fueron retirados a los internos, se desmontaron todas las actividades de negocios que habían en el penal. De igual manera se hicieron los traslados. No es de interés maquillar, hacer un montaje, nosotros no tenemos necesidad de eso. Pero posteriormente a esa visita, y cuando se creía que el escándalo ya había sido superado, el ministro de Defensa y los mismos mandos militares se dieron a la tarea de llegar hasta el fondo del asunto y hoy cumplieron. Admitieron que la cárcel de Tolemaida era un lugar de caos total y corrupción. Sanos y salvos se encuentran 250 indígenas que durante 3 días tuvieron que vivir en un planchón para evitar ser arrastrados por las aguas del río Guaviare. Patrulleras de la Armada rescataron la embarcación que estuvo a la deriva y la llevaron hasta Puerto Arturo, donde hasta ahora las autoridades plantean la reubicación de toda la comunidad.
Este es el momento en que llega a tierra firme en Puerto Arturo, Guaviare, el planchón con 250 indígenas de la etnia guayabero. El pasado lunes la alcaldía de Puerto Concordia les envió la embarcación para protegerlos de la creciente del río Guaviare, pero el martes tuvieron que dormir en la nave con lo poco que alcanzaron a alistar. El miércoles vino la gran inundación, dijo el profesor Aldemar Patiño. A las 2 de la mañana empezó a subirse agua y cuando levantamos las 5 ya esta agua ya está en la casa de todas partes. Cuando los indígenas pensaron en pasar al otro extremo del río, el motor del planchón se fundió y quedaron a la deriva. Ante una llamada, botes Piraña de la Armada Nacional salieron a su rescate y los remolcaron hasta Puerto Arturo, donde hoy están asentados. Dormimos 3 días con esa lancha y las 6 de la tarde nos llegaron, gracias a Dios, infantería marina. El comandante de las fuerzas militares, almirante Edgar Celi, dijo que los 160 niños y 90 adultos tendrán que ser reubicados. Gobernación, Alcaldía y Cruz Roja están pensando en reubicarlos en la parte alta de Puerto Arturo y dejarlos ahí, no devolverlos a, digamos, donde ellos estaban antes en ese sitio que se llama Puerto Cacao. Es prácticamente Puerto Cacao, entonces desapareció del mapa. Por la inundación, sí. Por lo pronto los 250 indígenas están a salvo, pero cuanto antes debe comenzar el proceso estatal para que rehagan sus vidas y no pierdan su esencia religiosa y cultural. Ecuador pidió hoy la extradición de Luis Alfredo Garavito, conocido como el monstruo de los Andes. Garavito, además de cometer sus crímenes contra decenas de niños en Colombia, habría violado y asesinado a 2 menores en el vecino país. La petición de extradición de Luis Alfredo Garavito fue elevada por el gobierno ecuatoriano a la Cancillería colombiana el pasado 17 de mayo, por solicitud de la Corte Nacional de Justicia del vecino país. La senadora Gilma Jiménez reveló a Noticias Caracol las identidades de los menores, víctimas en Ecuador del violador en serie. 2 niños ecuatorianos, Abel Palacio Lur Vélez y el niño Leonardo Palacio Achundía. Fueron 2 víctimas de Garavito de nacionalidad ecuatoriana. Dijo que utilizó el mismo método para sus crímenes como con 168 menores en Colombia. Secuestro de niños de 13, 14 años, se encuentran visiblemente torturados porque este monstruo seguramente cuando estaba en el departamento de Nariño, donde cometió muchos crímenes, pasó la frontera y asesinó a estos niños. La solicitud se produce horas después que el director del IMPEC, general Gustavo Ricaurte, aseguró que Garavito no quedará en libertad pronto. Pues obviamente la Fiscalía General de la Nación colombiana mirará con sus homólogos ecuatorianos qué procesos cursan contra este señor, contra el interno Garavito. No podríamos decir que podría quedar en libertad, sino dentro de unos 25, 30, 40 años aproximadamente. Insistió en que hay una nueva condena que no se ha hecho efectiva. La policía desarticuló una de las más grandes redes de narcotraficantes de los últimos años, dedicadas al envío de heroína hacia Estados Unidos. En las últimas horas fueron detenidos los jefes de la organización en una redada en diferentes ciudades del país. Señor, abra la puerta, por favor. Agentes de la Policía Antinarcóticos llegaron de sorpresa al apartamento del jefe de la peligrosa organización de narcotraficantes, ubicado en un exclusivo sector de Cartagena. Sus otros 8 cómplices también fueron detenidos en operativos simultáneos en Santander de Quilichao, Cali y Bogotá, según el director de la División Antinarcóticos, general César Pinzón. 4 de ellas con fines de extradición, resaltando de que esta operación es de una investigación de 3 años, donde pudimos detectar que esta organización criminal pudo haber enviado en este tiempo más de 800 kilos de heroína hacia Estados Unidos. Aseguró que en 2 años fueron detenidos 73 integrantes de la banda. 44 de ellos de origen extranjero y 29 nacionales, y terminando con estos 9, como les digo, 4 de ellos con fines de extradición. También reveló detalles de otra acción judicial que permitió incautar más de 6 toneladas de marihuana. En la vía Guacarí-Buga, en el Valle del Cauca, que había de ser comercializada como microtráfico a nivel de las poblaciones de Pereira, Cartago y ahí Medellín, logrando con ello sacar de circulación aproximadamente unas 3 millones de dosis de este alucinógeno. Este operativo dejó un hombre detenido. 8 presuntos integrantes de la banda criminal Los Urabeños fueron capturados hoy en La Guajira. Los detenidos que permanecen en Riohacha están sindicados de los delitos de concierto para delinquir, homicidio agravado y extorsión. Las capturas se realizaron en los municipios de Riohacha, Maicao y Manaure. El operativo se logró gracias a labores de inteligencia en las que participaron agentes de la policía y del CTI de la Fiscalía. Con estas ya son 30 las capturas de presuntos integrantes de bandas criminales en los últimos meses en La Guajira.
La decisión de una juez de Villa María, Caldas, que otorgó casa por cárcel a un hombre sindicado de asesinar a un joven, desató una polémica. La familia de la víctima, que según testigos fue asesinada por una deuda de 300 pesos, pidió revocar la medida. En esta tienda del barrio La Pradera, en Villa María, Caldas, fue asesinado Steven Fernando Mesa, de 23 años, quien, según su tío Luis Enrique Mesa, recibió un disparo de arma de fuego en la cabeza, hecho por el dueño del establecimiento, cuando supuestamente la víctima no le pagó 300 pesos por una llamada de celular. Yo lo que vi fue que el señor tenía el revólver en la mano y fue lo primero que le dije, que no fuera cochino, que cómo le iba a pegar un tiro a mi sobrino por un minuto. Que yo era que pensaba que no teníamos plata con qué pagarle. La familia de este joven que murió en esta tienda aquí en el municipio de Villa María, en el departamento de Caldas, pide justicia, ya que en principio el presunto homicida solo tiene prisión domiciliaria. Jorge Álvaro Mesa, padre de la víctima, cree que el sindicado del crimen debe estar en la cárcel. Él reconoció, porque le hicieron prueba de asociación de pólvora y todo eso, diga que no, que él no es un peligro para la sociedad y le da prisión domiciliaria. Yo no estoy de acuerdo con eso. La juez segunda promiscua municipal de Villa María, Luz Esperanza Betancourt, explicó por qué le concedió la casa por cárcel. Se tomó como decisión de imponer como medida de aseguramiento la detención preventiva en la residencia señalada por el imputado, pues fue la medida que solicitó la Fiscalía en esta audiencia. Mientras que al presunto responsable de estos hechos se le iniciará la etapa del juicio en el municipio de Villa María, aquí en el centro sur del departamento de Caldas, sigue la consternación por la muerte de este joven de tan solo 23 años. Es lo que pasa desde el departamento de Caldas. José Fernando Berrío, Noticias Caracol. Un misterioso caso de desaparición de 4 menores de edad fue denunciado hoy en Valledupar. La Defensoría del Pueblo pidió extender su búsqueda incluso a países vecinos. Noticias Caracol publica sus fotografías con autorización de sus padres para colaborar con la búsqueda. Las madres de los 4 jóvenes desaparecidos desde el pasado 23 de mayo llegaron hasta la Defensoría del Pueblo buscando ayuda para que las autoridades traten de dar con su paradero. Aura Campo, madre de Gerson Borja Campo, dice que su hijo desapareció cuando se dirigía a la casa de una amiga. Como a las 12 regresa y me dice, mami, yo voy a llevar una camisa para arreglarlas también. Y de ahí no he sabido nada de él. Jimena Calderón cuenta que María Fernanda Ocio Calderón desapareció cuando se dirigía a una tienda. Me dice, mami, tengo sed porque teníamos calor y voy a comprar una bolsita de agua y no la volví a ver más. Daniel Fabián Arteaga Rico y Sneider Mackenzie Hernández también desaparecieron en similares circunstancias. Según la denuncia de las madres, los jóvenes se reunían constantemente con un hombre en esta plaza del barrio 1 de Mayo del sur de Valledupar, por lo que temen que hayan sido reclutados por algún grupo armado ilegal. El llamado que le hacemos nosotros a estas personas es que por favor dejen que nuestros hijos regresen a la casa. El defensor del pueblo, el César Agustín Flores, aseguró que les han pedido ayuda a las autoridades de departamentos fronterizos para que traten de esclarecer este caso. Hemos requerido a la Defensoría del Pueblo de Cúcuta y del Chocó para que también hagan contacto con las autoridades de los países hermanos, Panamá y Venezuela, a efectos de que establezcan también acciones dirigidas a la búsqueda de estas personas, porque hay rumores de que de pronto pueden estar en esos lugares. Las edades de los jóvenes desaparecidos oscilan entre los 16 y 17 años. El Partido Conservador decidió a último momento no hacer consultas en todos los municipios que inicialmente inscribió. Sin embargo, los tarjetones ya se habían impreso y serán millonarias las pérdidas para el Estado. Y lo que es peor, no hay contemplada ninguna sanción. Solo en Cali más de 1.600.000 tarjetones se perdieron porque a último momento el Partido Conservador y el Polo Democrático decidieron no hacer consultas. Yo le calcularía cerca de 500 millones de pesos en lo solo que son puras tarjetas nomás. En su gran mayoría el Partido Conservador, que fue el que más se inscribió. Inicialmente, la registraduría pagó por la instalación de 38.000 mesas en 886 municipios, pero faltando solo 2 días, el número se redujo a 15.000 mesas. Una mesa nos está costando aproximadamente entre 1,5 y 2 millones de pesos. 9.000 candidatos fueron inscritos para las consultas de este fin de semana, pero solo quedaron 2.500, también millonarias pérdidas para la registraduría. Pero ya los tarjetones se imprimieron y ahora solo son basura. La cancelación de una consulta en este momento ya no hay nada que salvar. Por si fuera poco, los partidos que cancelaron a último momento sus consultas no recibirán un castigo. La norma en ninguna parte está contemplada un tipo de sanción. La reforma política que castiga ese tipo de actuaciones no ha sido aprobada por la Corte Constitucional. A propósito de las consultas internas de este domingo, durante el fin de semana habrá ley seca en Bogotá.
La medida regirá a partir de las 3 de la mañana del domingo y hasta las 12 de la noche de ese día. También habrá restricción al porte de armas de fuego, aún con salvoconducto, a partir de hoy a las 6 de la tarde hasta el lunes a las 6 de la mañana. La jornada en la que los partidos escogerán sus candidatos a los comicios electorales del próximo 30 de octubre se llevará a cabo desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde. El crecimiento de los polémicos recobros de la salud en Colombia es tan grande que en pocos años puede llegar a ser el causante de la quiebra de la EPS y del mismo Fosiga. Así lo advierte el estudio elaborado hace 2 años por el hoy ministro de Hacienda, Juan Carlos Echeverri, para Saludcop. El estudio del cual es coautor el hoy ministro de Hacienda advierte que la atención de eventos no POS es responsable de la mayor parte del desequilibrio financiero que se espera en el sistema durante la próxima década y plantea una verdadera encrucijada. Si el Fosiga aceptara pagar todos los recobros que reclaman las EPS, vendría prácticamente la quiebra de esa entidad. Pero si no acepta pagarlas, entonces se afectarán las finanzas, estabilidad y solvencia de las EPS, que consideran actualmente estas cuentas por cobrar como parte de su patrimonio. Otra paradoja del estudio es que sugiere recomponer la Comisión de Salud, que es el órgano regulador del sistema, propendiendo por una mayor independencia del mismo, tanto respecto del gobierno como de los otros actores del sistema de salud. Hoy, como ministro de Hacienda, Echeverri hace parte de la junta de ese organismo y desde allí buscan soluciones para la crisis de la salud. Sobre este estudio, el investigador de la Universidad Nacional, Oscar Rodríguez, advierte debilidades, asegurando que el análisis partió de cifras dudosas. El infortunio del estudio es que son los datos precisamente de mitad de año del 2009, que son los que nosotros demostramos que tenía problemas serios de confiabilidad, de veracidad. El estudio propone que se permita una mayor integración vertical en las EPS para abaratar costos. Para este experto lo que pasaría es todo lo contrario. Se sabe que cuando hay mercados monopólicos, los problemas de integración conducen necesariamente a esos sobrecostos y es lo que se está demostrando ahorita con algunas EPS. Todo este tema será debatido en el Congreso el próximo martes. La Corte Constitucional ordenó hoy a la nueva EPS entregar de manera rápida y oportuna los medicamentos a sus usuarios. El tribunal concedió una acción de tutela a una mujer que padece epilepsia y que debía trasladarse de Ubaté a Bogotá para transcribir la fórmula de los medicamentos enviadas por el neurólogo, como exigencia de la EPS. La Corte aseguró en el fallo que la nueva EPS impone trámites burocráticos excesivos y barreras administrativas a sus afiliados, lo que vulnera los derechos fundamentales de los pacientes. El Consejo de Estado dijo hoy que el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar debe responder por los perjuicios causados a los menores en los hogares comunitarios y le dio 6 meses para que implemente manuales de seguridad en estos sitios. La advertencia la hizo al condenar a esa entidad a pagar más de 300 millones de pesos por el caso de un niño de 13 meses que en el año 2000 se tragó un chupo mientras estaba bajo el cuidado de madres comunitarias del instituto en el hogar infantil La Campanita de Medellín. El cuerpo extraño ingerido por el bebé le ocasionó daños irreversibles. Hoy no puede caminar ni hablar. Ya se inició el anunciado dragado del río Bogotá. En 3 puntos críticos, las máquinas ya han sacado gran cantidad de sedimento para darles velocidad a las aguas y evitar así nuevas inundaciones. Esta es una de las 4 dragas que ya operan en los puntos más críticos del río Bogotá. En las últimas horas se han extraído de las aguas más de 80 metros cúbicos de sedimentos. Tenemos dificultades de acceso en algún sector, que es en la zona de Tabacos, conocida por la cuenca del río, y donde se requiere hacer una operación muy importante. En esta finca llamada Las Juntas, en Mosquera, Cundinamarca, topógrafos e ingenieros controlan la máquina que saca lodo y desechos, que según ellos servirán para reforzar jarillones. Se hace un trabajo técnico que se llama batimetría, se mide con unos jalones y un aparato topográfico cuál es esa profundidad, previo a la labor de la máquina. El director nacional de gestión de riesgos se refirió a las críticas que han hecho algunos sectores sobre la efectividad y el costo de las dragas. Un peso que salga de acá será comprobado y efectivamente certificado por las autoridades ambientales. Con la limpieza que se hará desde el sector de Puente Canoas, en Soacha, hasta la desembocadura del río Tunjuelo, se busca evitar nuevas inundaciones en Cundinamarca. Más de 1000 campesinos quedaron incomunicados en Santa Rosa, Cauca, por una avalancha que destruyó un puente. La creciente del río Papas acabó con la estructura del puente, dejando aisladas 5 veredas de ese municipio del sur del departamento. Los campesinos intentan construir un paso provisional para cruzar el afluente. Las autoridades locales pidieron ayuda inmediata al gobierno departamental para la construcción del puente y evitar un accidente.
Hoy entró en funcionamiento el puente metálico construido en el sector de Pescadero, con el que se normalizó la movilidad en la vía que comunica a Bucaramanga con Bogotá. 10 días después de la avalancha que destruyó el puente de concreto, la viceministra de Transporte, María Constanza García, reabrió la vía por la que ahora pueden transitar vehículos de todo tipo. Gracias a la estructura, la carretera cuenta nuevamente con paso por los 2 carriles. El puente temporal tiene capacidad para 52 toneladas y funcionará durante 10 meses mientras se construye una nueva estructura.